Seguro ha escuchado usted del doctor Tilde, o tal vez no. No se preocupe que hoy se la vamos a presentar aquí en Hackeando la Política. El doctor Tilde es un periodista y docente universitario que se encarga de corregir errores y horrores ortográficos a personajes públicos, como comunicados de políticos, solicitudes, entre otros. Está con nosotros el señor Jesús Raimundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego. Gracias por esta invitación. Usted también es periodista. Me gustaría saber su punto de vista respecto a lo que está pasando en el Congreso especialmente, porque estamos viendo, tenemos una lista que más adelante lo vamos a poner, increíble. Han salido un montón de mociones más o menos contra el Ejecutivo, ¿no? Sobre este gabinete. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, en líneas generales esperamos que los congresistas y también el Ejecutivo puedan encaminar, ¿no es cierto?, los propósitos, porque estamos en una situación muy difícil, como sabemos. Hay crisis sanitaria, hay una crisis económica, hay también todavía estas tensiones en la crisis política, así es que los ciudadanos esperamos que nuestras autoridades puedan encaminar, ¿no?, encaminar el futuro que tanto anhelamos, sobre todo en este contexto del bicentenario de nuestra independencia. Claro, claro. Señor Raimundo, en primer lugar, ¿cómo usted decidió empezar con estas correcciones de los personajes públicos, como periódicos, como comunicados de Estado? Cuéntanos un poquito para que la gente lo pueda saber también. Bueno, la tarea de redacción, edición y corrección como un profesional del periodismo lo tenemos desde el inicio, ¿no? Yo soy editor y redactor desde hace ya 29 años y también soy docente. Entonces, en los talleres y en los cursos que suelo dictar, siempre compartimos casos, experiencias con los participantes y a iniciativa también de los participantes surgió esta idea de seguir compartiendo lo que realizamos en los talleres a través de las redes sociales. En realidad mi labor, el uso de las redes sociales obedece a compartir normas, técnicas, pautas y recomendaciones sobre la ortografía, la sintaxis y algunas reflexiones también relacionadas con la ética periodística. ¿Cuál ha sido para usted la corrección más fuerte que ha tenido que hacer en los últimos meses, por ejemplo, que le haya llamado mucho la atención? Sobre todo son aquellos textos que están relacionados con el tema de la coyuntura, ¿no? Porque son temas que vinculan rápidamente a los usuarios. Algunos documentos, por ejemplo, cuando las instituciones del Estado publican en sus redes sociales los tweets o los posts o comunicados, o también, por ejemplo, cuando se envían documentos oficiales desde los candidatos a la presidencia o también desde el Congreso, del Ejecutivo o de los ministerios. Recuerdo mucho cuando difundimos algunas correcciones, por ejemplo, del proyecto de la iniciativa educativa de Aprendo en Casa, salió mucha crítica por parte de los usuarios, porque en estos casos sí es un tema muy, muy importante, porque los contenidos que se comparten a través de la televisión y también de la radio y de las redes sociales se están dirigiendo a los estudiantes y son conocimientos o son mensajes que tienen que ser muy bien cuidados. Claro, por supuesto. Justamente vamos a ver, aquí en vivo con la producción me va a ayudar a poner unos tweets de usted para poder verlos, a ver, Gio, si los tenemos. Lancemos uno ahí para poder chequear algunas correcciones del doctor Tilde. Ahí está. En español, el plural de talibán es talibanes. Esto referente a lo que pasó el martes, ¿no? Sí. Los medios de comunicación tienen una duda respecto al plural del sustantivo talibán. En español, el plural de talibán es talibanes. Sin embargo, los medios, estos son titulares de medios europeos y también de España, sobre todo. El Mundo, por ejemplo, es uno de los titulares y que están informando de esta manera, y eso genera duda. Y genera duda porque en nuestra lengua nosotros tenemos una morfología, digamos, una forma de pluralizar los sustantivos. Y entonces la duda viene porque en la lengua que no es nuestra, se maneja esta morfología de una manera distinta, y eso está confundiendo a quienes usamos el español. Perfecto. Ahora, mostremos justamente esta moción de orden del día, ¿no? Específicamente no puedo ver quién lo manda, lo vamos a poner ahí,
pero es una invitación, invitar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, al Pleno del Congreso, a efectos de que informe sobre los cuestionados nombramientos, ¿no?, de estos ministros que tenemos hoy. ¿Se acuerda más o menos quién mandó esta moción de orden del día? No recuerdo el detalle, pero fue, entiendo que un grupo de congresistas que ahí también firman. Y lo que se había identificado en este documento, en esta moción del orden del día, era sobre todo el tema de consejo con S y la confusión que existe consejo con C. Ambos términos existen, se usan, pero se refieren a contextos muy distintos, ¿no? El Consejo de Ministros se escribe con S y el consejo relacionado con la municipalidad o el ayuntamiento se escribe con C. ¿A quién usted, si usted fuera el congresista o la persona encargada, la autoridad, y ve que alguien le escribe estas cosas, ¿a quién es la que vuela la cabeza primero de su equipo? Me gustaría saber quién es el encargado de escribir, quién es el responsable de estos errores ortográficos. Aquí hay un tema que nosotros lo trabajamos en el campo del periodismo, que la responsabilidad es compartida, ¿no? Muchas veces le echan la culpa en los medios de comunicación al corrector, y eso no es tan exacto, digamos, en la responsabilidad. Según los manuales de redacción, los responsables son quienes redactan, y el segundo responsable es quien revisa el documento. En este caso, en una moción de orden, entiendo que hay un equipo que es el que redacta, y los que firman son quienes revisan este documento antes de firmar. Entonces ambos son responsables o corresponsables de la comunicación que envían a la opinión pública o en los manejos que realizan ellos. Ahora, aquí hay un detalle, Diego. Se dice mucho que nosotros tenemos libertad para escribir, pero lo que tienen que entender las autoridades, en este caso los congresistas, los ministros y otras autoridades, es que están representando a una institución. Segundo, ya no existe una excusa para decir, bueno, es que él no ha tenido una educación, una formación en la educación básica regular o no domina. Cuentan ellos con un conjunto de asesores, de profesionales. Deberían tener todas las instituciones también sus asesores lingüísticos, que es parte del proceso de la comunicación. En el mundo hoy se habla de la comunicación clara. Es una tendencia que está marcando muy bien, por ejemplo, en España, en México y en el Perú. Además de las faltas ortográficas o de la falta de sintaxis, no estamos comunicando de manera clara, y ese es el otro reto también que tienen las instituciones públicas. Señor Raimundo, el Twitter es catalogado como la red social más tóxica que existe, ¿no? Y para ser sincero, no mucha gente se toma la molestia ya, como justo usted comentaba, ¿no?, de escribir bien al respecto en casi ninguna red social, en WhatsApp, en Facebook, en los posts de Twitter. ¿Qué sensación le da este tema de las redes sociales al respecto? Porque ya nadie se toma la molestia de escribir bien, solo querer llegar el mensaje y que le entren los caracteres de Twitter, ¿no? Sí, ahí hay una idea equivocada que tenemos que reflexionar. Cuando nosotros enviamos un mensaje a través de las redes sociales, no significa que nosotros enviamos un mensaje informal o no tenemos que respetar la ortografía o la sintaxis. Las redes sociales, usados desde el ámbito, desde el perfil profesional, tiene necesariamente que respetar el tema de la ortografía y la sintaxis. Y la pregunta es ¿por qué? Porque si nosotros no puntuamos correctamente, el mensaje que enviamos podría tergiversarse o podría confundir o podría interpretarse de una manera distinta. Sobre todo cuando las autoridades o los profesionales enviamos un mensaje a través de las redes sociales, tenemos una audiencia con quienes estamos compartiendo estos mensajes. ¿Qué mejor que garantizar la claridad, la precisión y la corrección en cada una de estas comunicaciones que nosotros trasladamos por las redes sociales? Una situación distinta es el uso, por ejemplo, de la mensajería instantánea, como WhatsApp, o cuando trabajamos estos mensajes a través de los chats o a través del inbox, o la mensajería del MSN. Ahí es un plano más cerrado, más reducido, no tiene mucha exposición, como si lo manejamos en las redes sociales. Eso es lo que nosotros tenemos que, sobre ese tema tenemos que reflexionar y tenemos que cambiar nuestra actitud.
porque lo que nosotros publicamos en las redes sociales significa mucho, se relaciona bastante con nuestra marca personal y esto se traslada a la reputación de los profesionales y de las instituciones y de las organizaciones. Claro, más que en Twitter, que todo lo que publicas en Twitter lo puede ver cualquier persona del mundo, ¿no? Eso es bien importante con la marca personal. Tenemos una imagen más, señor productor, para que pongamos en pantalla y que la gente lo pueda ver. Otro error ortográfico, pues lo tenemos, Gio. Este es respecto a la... Lo podemos poner de la Cancillería, creo que es llama mucho... ¿Lo tenemos? Confírmame, si no, vemos ese de ahí. Tú me dices. Ahí está, esa es la Cancillería. Lo ponemos en grande, Anderson, para poder leerlo. Ahí está. El canciller Héctor Béjar participó junto a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, en la ceremonia de la colocación de ofrendas florales ante el monumento a José Faustino Sánchez Carrero en el Congreso por el aniversario de la Cancillería y del Día del Diplomático. Hay una pregunta que nos hacen en las redes sociales. ¿Es necesario tener un necesario básico de conocimiento de redacción clara cuando uno es político, de su punto de vista? Más cuando uno es político, ya nos explicábamos también de que hay un equipo detrás, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si los políticos escriben sus comunicados también? Los políticos tienen cuentas personales y durante la campaña política ellos han usado sus cuentas personales justamente para persuadir o convencer a los electores para que voten por ellos. Una vez que ellos llegan con el propósito y son elegidos, ellos tienen todavía este trabajo de estar comunicando a través de sus redes sociales, pero ya no digitan o ya no envían los mensajes a título personal. Ellos, las autoridades que hemos elegido, nos representan y están enviando un mensaje en nombre de la institución al que representan y en otros casos a las empresas o las organizaciones con las que trabajan. En este caso, por ejemplo, el community manager, entiendo que es el que redacta este tweet, es quien debe tener pues los dominios de la comunicación escrita, las habilidades de la comunicación, manejar una buena ortografía, una buena sintaxis. Para redactar en Twitter o en las redes sociales, nosotros tenemos ciertos criterios y ciertos manejos que tenemos que tomar en cuenta. No se trata simplemente de enviar el mensaje y de escribir lo que a uno se le ocurre, sino hay un manejo y un orden y una normativa que se plantea. En este caso, quien se ha redactado está enviando un mensaje a nombre de la Cancillería. Claro, ¿no? por supuesto. Y la imagen que representa ello para nuestro país en este contexto, en realidad es muy preocupante, ¿no? Y son cuestiones básicas las que estoy compartiendo acá, como el uso de las mayúsculas, minúsculas. Hay una exageración de los usos de las mayúsculas cuando no corresponden en el caso de los sustantivos comunes. Además, cuando nosotros realizamos la sintaxis, también hay un error, ¿no es cierto? En este caso, el junto a, ¿no? Es diferente a junto con. Y hay un abuso en las instituciones sobre el uso de las mayúsculas para los cargos, para las profesiones, para los tratamientos. Eso ya se ha ordenado en la ortografía de la lengua española, editado el año 2010, hace 11 años, y todavía no lo venimos o no lo aplicamos en nuestra comunicación cotidiana o profesional. Señor Raimundo, ya para concluir esta interesante entrevista, me gustaría saber, de su punto de vista, ¿usted qué propondría para potenciar la ortografía en la educación en nuestro país, por ejemplo? ¿Alguna vez lo han buscado? ¿Usted ha tenido el interés de aportar su conocimiento a través al Estado? Lo que tendríamos que ver en primer lugar es un diagnóstico. En el país no existe un diagnóstico de cuán mal escribimos. Tenemos un diagnóstico para el plan lector, pero no tenemos un plan. Propondría yo un plan del redactor o un plan redactor. No tenemos un plan para redactar de manera correcta. Tenemos un plan, digamos, para leer, ¿no? Cultivar el hábito de lectura que ya tiene 11 años y que no han sido muy favorables los resultados. Si no tenemos este diagnóstico, poco podríamos hacer para resolver este tema, porque el problema viene, por ejemplo, desde el plan curricular, el problema viene desde los profesores que no enseñan adecuadamente o que minimizan en los primeros años de la educación básica regular, va hacia las universidades donde tampoco observan estos temas, y cuando los estudiantes tienen que trabajar sus investigaciones, los artículos científicos, las tesis, la monografía, seguimos llevando esa deficiencia, y cuando ingresamos al mercado laboral continuamos con estos problemas de la redacción correcta. Entonces hay que
hacer un cambio desde las bases, desde los primeros años, y esto debe ir acompañado no solamente desde el Estado, con los profesores, sino también con los padres de familia, quienes deben comprometerse por la educación de sus hijos. La televisión, en este caso, con tu aporte, está haciendo mucho. Entiendo que por aquí hay muchos televidentes que empiezan a observar lo que aquí estamos conversando y empiezan también un poco a generarse una corriente de opinión. Eso es lo que nosotros tenemos que generar. Obviamente, no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Hay que hacer un gran camino y hay que trabajar permanentemente. Y para eso las redes sociales también nos permiten, y es un aporte que nosotros realizamos usando las redes sociales y donde también yo respondo todos los días consultas, dudas, sugerencias. En realidad, si nosotros usamos las redes sociales con un fin propositivo y con un fin educativo, también podemos contribuir a construir una mejor sociedad. Por supuesto, por supuesto. No me quiero ir porque ya se nos está acabando el tiempo, señor Raimundo. Respecto a este libro, Generación B, háblenos un poquito sobre esto, este libro sobre jóvenes del Bicentenario. Sí, justo aquí está el libro, se llama Generación B, ¿no? Generación B, Jóvenes del Bicentenario, Jóvenes de la Esperanza. Son 21 historias de 21 jóvenes de diferentes especialidades dentro del emprendimiento, de los derechos humanos, hablamos de las artes, de la cultura, el deporte, también hablamos de la educación, del uso de las redes sociales de los jóvenes. Es una foto, es un retrato de los 21 jóvenes que hemos registrado aquí, escrito por 21 cronistas peruanos de diversas generaciones. Es un libro en el contexto del Bicentenario, es un homenaje a la generación del Bicentenario. Aquí aparecen 21 personajes entre los conocidos o los no un poco conocidos, de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Todos son emprendedores y todos son un buen ejemplo a seguir. En la contratapa del libro yo indico lo siguiente, ¿no? Reunidos en 5 capítulos, los 21 perfiles de los jóvenes testimonian cómo encaminan la nueva historia del Perú, y estos jóvenes reunidos en el libro Generación B, Jóvenes de la Esperanza, editado por Artífice Comunicadores, es una apuesta por ello y es un reconocimiento a ello. Lo pueden encontrar en todas las librerías de Lima y de otras ciudades, y también pueden visitar nuestra tienda online artificecomunicadores.com y se lo enviamos a cualquier punto del país. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. A usted por su tiempo, le agradecemos bastante todo lo que nos ha comentado hoy y por su tiempo también. Muchas gracias. A usted, gracias. Bueno, estuvimos con Jesús Raimundo, periodista y docente universitario, el doctor Tilde. El doctor Tilde, muy interesante todo lo que nos ha comentado el día de hoy.